4 de junio de 1989, noche. En la hondonada junto al Transiberiano, algo empieza a deslizarse como una neblina. Una nube blanquecina se arrastra por el suelo, se mete en cada rendija, envuelve los árboles. Pero no es niebla, es gas, y es mortal. A la 1:15 de la madrugada, la tierra tiembla. Una explosión brutal rompe el silencio de la taiga siberiana. Una bola de fuego se eleva hasta 1 kilómetro de altura. La onda expansiva destroza ventanas a 30 kilómetros de distancia. La gente sale corriendo a la calle, aterrada. Creen que ha comenzado la guerra. Pero no es una bomba, es un tren. En un segundo, 2 convoyes de pasajeros se convierten en chatarra. 700 vagones arden en un infierno de fuego. Según las cifras, mueren entre 573 y 780 personas. La peor catástrofe ferroviaria de la historia. Imagínalo, noche cerrada, taiga desierta, silencio absoluto. En los compartimentos, los niños duermen junto a sus padres. Los pasajeros cabecean con el traqueteo de las ruedas. Y de pronto, en una fracción de segundo, todo el mundo se convierte en un infierno de llamas. ¿Qué pudo llevar a una tragedia así? ¿Cómo un viaje cualquiera terminó en pesadilla? Y lo más importante, ¿se podía haber evitado? Para entender lo que pasó aquella noche fatídica, hay que retroceder 8 años. 1981. En los despachos se toma la decisión: construir un nuevo oleoducto, Siberia Occidental, Urales, Volga, un proyecto ambicioso de miles de kilómetros. Al principio estaba pensado para petróleo, lógico, en Siberia sobran yacimientos de oro negro, pero luego alguien en las altas esferas cambia de idea. Será de gas, más rápido, más barato, más sencillo. ¿Para qué levantar una ruta nueva si se puede adaptar la que ya existe? Y ahí empieza lo preocupante. Parte del trazado se planea justo al lado del Transiberiano, a apenas unas decenas de metros de las vías, junto a aldeas, pueblos, estaciones. En los planos todo parece inocente. 2 líneas paralelas sobre el mapa, el ferrocarril y el gasoducto avanzando juntos por la taiga siberiana. Bonito, económico, racional. Nadie se pregunta, ¿qué pasa si el gas se escapa? Nadie calcula los riesgos. Nadie piensa que esa cercanía puede costar cientos de vidas. Como en la Unión Soviética, un país donde se contaba y controlaba hasta el último tornillo, pudieron cometer un error tan fatal. La respuesta está en la prisa y en la obsesión por ahorrar. Un nuevo trazado significaba más gastos, más estudios, más aprobaciones. En cambio, el corredor junto al Transiberiano ya estaba despejado, estudiado, listo para usarse. ¿Para qué reinventar la rueda si se podía seguir un camino ya abierto? Se empiezan a colocar tuberías de 1,22 metros de diámetro sobre la tierra siberiana. Debían transportar gas a decenas de atmósferas de presión, un torrente tan potente que, en caso de fuga, podría arrasar con todo lo que se cruzara en su camino. Pero los ingenieros confiaban. El sistema parecía sólido. Las tuberías pasaban controles, las soldaduras se verificaban, la presión se regulaba. ¿Qué podía salir mal? La construcción avanza a toda velocidad. Kilómetro tras kilómetro, la arteria de acero atraviesa la taiga, a veces sobre pantanos, a veces sobre ríos, a veces sobre suelo firme. Cada tramo con sus propios retos, sus propios caprichos de la naturaleza. Y en la primavera de 1989, el gasoducto entra en servicio. El gas, a presión colosal, corre por la nueva ruta. Todo funciona como un reloj. Sin fallas, sin emergencias, sin alarmas. Pero bajo la tierra siberiana ya estaba activada una bomba de tiempo, y quedaba muy poco para que estallara. 3 de junio de 1989, un día de verano cualquiera en Baskiria. Nada anuncia la tragedia. Bajo tierra, a unos metros de profundidad, pasa esa arteria de acero, el gasoducto que apenas llevaba unos meses en funcionamiento, y de pronto una grieta, pequeña, casi invisible. El metal no soporta la carga, tal vez una soldadura defectuosa, tal vez el suelo cediendo tras las inundaciones de primavera. La causa exacta nunca se sabrá. El resultado, sin embargo, es el mismo. El gas empieza a escapar. Primero un hilo fino, luego con más fuerza. 2.000 toneladas de gas licuado, bajo una presión gigantesca, se liberan al aire. ¿Se imaginan? 2.000 toneladas. Como una bomba atómica explotando a cámara lenta. El gas tiene una trampa silenciosa. Es más pesado que el aire. No sube. Se arrastra por el suelo como un río invisible. Se acumula en las hondonadas.
llena los barrancos, se extiende lentamente por el valle, y ese valle corre exactamente en paralelo a las vías del tren. Los vecinos empiezan a notar un olor extraño, fuerte, químico, desconocido. Algunos abren las ventanas de par en par, quizá arde algo a lo lejos. Otros se inquietan y llaman a sus vecinos, pero nadie entiende que está respirando una mezcla mortal. Mientras tanto, la nube de gas no deja de crecer. Es invisible, pero letal. Una chispa, cualquier fuente de fuego, y se desataría una explosión de fuerza inimaginable. Y entonces la naturaleza añade el último ingrediente fatal. Esa noche no sopla el viento. Calma total. El gas no se dispersa, no se lleva con el aire. Permanece como una manta densa justo encima de las vías, como si alguien hubiera tendido adrede una trampa mortal. Ya está todo listo para la catástrofe. Solo falta una chispa, y por esas vías, en ese mismo momento, avanzan de frente dos trenes de pasajeros. El número 211, Novosibirsk-Adler, lleva veraneantes rumbo al mar. El 202, Adler-Novosibirsk, devuelve a casa a turistas ya bronceados. En los vagones viajan cientos de personas, familias con niños, parejas mayores, estudiantes, trabajadores en comisión de servicio. Debían haberse cruzado en el kilómetro 1710 del Transiberiano la noche anterior, según el horario, según el plan, como siempre. Pero el ferrocarril tiene sus propias reglas y los retrasos forman parte del día a día. El tren 211 se retrasa 2 horas y 18 minutos por una avería en el camino. El 212 tampoco llega a tiempo. Lo retienen largo rato en las estaciones de Chelyabinsk. ¿Y qué? Pensarán algunos. Un retraso más, nada raro. En el tren es lo normal. Los pasajeros se quejan, los revisores se disculpan y todos siguen adelante. Pero justo este retraso se vuelve mortal. Si cualquiera de los dos trenes hubiera ido en hora, jamás habría tragedia. Se habrían cruzado en un lugar seguro, lejos de la nube de gas. Cientos de vidas se habrían salvado. Pero el destino quiso otra cosa. Los dos trenes se encuentran exactamente allí, donde el aire está cargado de gas explosivo, en el centro mismo de una bomba invisible. El maquinista del tren número 212, Viktor Bezberky, es el primero en darse cuenta de que algo no va bien. Ferroviario con experiencia, percibe hasta el más mínimo cambio en la rutina. Frente a él se extiende una especie de niebla extraña, pero no es niebla normal, algo no encaja. Víctor huele el aire y frunce el ceño. Es un olor fuerte, químico, gas. Abre de par en par la ventana de la cabina y respira hondo. Sí, sin duda es gas. Pero, ¿qué hace aquí, en plena taiga? Se estira para accionar el freno. Hay que detener el tren, evaluar la situación, llamar al despachador. Pero ya no queda tiempo. Al frente aparecen las luces del convoy que viene en dirección contraria. Los dos trenes avanzan de frente a toda velocidad. Viktor Bezberky no alcanza a hacer nada. A la 1:15 de la madrugada, el hierro se encuentra con el fuego. La explosión es instantánea. La mezcla de gas y aire detona con la chispa más mínima. Tal vez de un cable eléctrico, tal vez de los frenos. Una bola de fuego sube hasta 1 kilómetro en el cielo. La temperatura en el epicentro llega a 1200 grados Celsius. ¿Se imaginan ese calor? El cobre se funde a 1083 grados, el hierro a 1538. Y aquí, 1200 grados envuelven a personas vivas atrapadas en los vagones. Los techos metálicos son arrancados por la onda expansiva y lanzados a cientos de metros. Los vagones se aplastan como cajas de cerillas. Las ruedas salen volando. Los rieles se doblan en espirales retorcidas. El fuego consume de inmediato 250 hectáreas de taiga. Todo el valle se convierte en una antorcha gigante. Las llamas superan la altura de los árboles más altos. El calor se siente a kilómetros de distancia. Quienes iban en los primeros vagones, más cerca del epicentro, mueren al instante. Los demás tienen que atravesar un verdadero infierno. Algunos logran saltar de los compartimentos en llamas. Otros quedan atrapados en el interior de los vagones ardiendo. Los primeros segundos tras la explosión son puro caos. La gente escapa de los vagones destrozados por las ventanas rotas, por los huecos en las paredes. Muchos llevan las manos y la cara quemadas.
La ropa se les enciende sobre el cuerpo, gritos, llantos, el chasquido del metal ardiendo. El fuego se eleva por encima de los árboles y tiñe todo alrededor, con un resplandor rojo intenso. Niños buscan a sus padres, padres llaman a sus hijos. Algunos intentan ayudar a los heridos, otros solo corren desesperados para escapar de las llamas. El jefe del tren número 212, Eldar Fasaliev, se convierte en un héroe esa noche. No piensa en su propia vida, se lanza hacia los vagones en llamas y empieza a sacar gente por las ventanas, por cualquier hueco en el metal retorcido. Sus manos se queman gravemente, pero no se detiene. Un pasajero, otro más. Cada vida salvada le cuesta un esfuerzo inhumano. Eldar sigue hasta que ya no le quedan fuerzas. Nadezhda Yushchenko viaja de vacaciones con su madre. No están juntas. Los boletos las separaron en diferentes compartimentos. Cuando ocurre la explosión, Nadezhda sobrevive de milagro. Su vagón sufre menos daños. Logra salir y corre a buscar a su madre. La encuentra en el vagón vecino, convertido en una antorcha. Su madre aún respira, pero ya no hay manera de ayudarla. Nadezhda solo puede tomarle la mano y mirar cómo se va la persona más cercana de su vida. En cuestión de minutos, el tren festivo lleno de veraneantes se transforma en un escenario de tragedia compartida. Ya no es un accidente ferroviario, es una catástrofe de escala inimaginable. Mientras tanto, en los pueblos cercanos, la gente se despierta con un estruendo jamás escuchado. La tierra tiembla bajo los pies, las ventanas vibran y se quiebran. De pronto, el cielo sobre la taiga se vuelve naranja brillante, como si un segundo sol hubiera salido. Fidel Slutan Muratov sale corriendo al patio en ropa interior. ¿Y qué ve? Un muro de fuego de cientos de metros de altura, elevándose desde el suelo a apenas 1 kilómetro de su casa. El calor le quema el rostro incluso a esa distancia. La gente agarra a los niños, los documentos, lo primero que encuentran. Algunos huyen lejos del fuego, otros se quedan paralizados, incapaces de creer lo que pasa, y algunos, como Fidel, corren directo hacia el epicentro. Muratov tiene familiares que trabajan en el ferrocarril, maquinistas, revisores, despachadores. Lo entiende al instante. La explosión ocurrió justo en la línea del tren, y eso significa que los suyos pueden estar en peligro. Fidel agarra su bicicleta y se lanza al bosque. El calor aumenta con cada metro. El humo le quema los ojos y los pulmones, pero no se detiene. Cuando llega al lugar de la catástrofe, ve una escena que lo marcará para siempre. Nadie entiende en los primeros minutos qué ha pasado. ¿Una explosión de gas? ¿Un atentado? ¿La caída de un meteorito? ¿O de verdad el fin del mundo? Surgen las versiones más inverosímiles. La gente no puede creer que un tren común haya podido provocar semejante destrucción. A la 1:18, la central de Ufa recibe la señal de alarma, apenas 3 minutos después de la explosión. Pero, ¿qué informar al centro? Faltan las palabras. Explotó un tren, suena absurdo. ¿Qué tren podría estallar con la fuerza de una bomba atómica? Los primeros equipos de bomberos salen casi a ciegas. No saben con qué se encontrarán. ¿Un incendio en un vagón? ¿Un descarrilamiento? Nadie sospecha la magnitud de la tragedia. Cuando llegan al lugar, se quedan paralizados. Su equipo está diseñado para apagar casas, almacenes, incendios forestales. Y aquí arde un valle entero. La temperatura es tal que no pueden acercarse al epicentro. Las unidades militares son movilizadas de urgencia, pero tampoco saben cómo actuar. La maquinaria se recalienta y se apaga. Las mangueras se derriten con el calor. La espuma se evapora antes de llegar al fuego. Mientras tanto, la gente rescata a los heridos con las manos desnudas. Vecinos, ferroviarios, quienes estaban cerca, no esperan a los equipos de emergencia. Simplemente hacen lo que dicta la conciencia. Muchos se queman las manos y la cara al arrastrarse hacia los vagones en llamas. Agarran a los sobrevivientes por la ropa, por los brazos, y los arrastran lejos del fuego, hasta donde creen que es seguro. Pero no hay distancia segura. El calor se siente a medio kilómetro. El humo cubre toda la zona. Y lo peor, nadie sabe cuándo se apagará por fin aquel infierno. Personas mueren allí mismo, a la orilla de las vías. Los sacaron del fuego, pero ya no hay nada que hacer. Las quemaduras son demasiado graves, y la ambulancia aún no llega. La locomotora eléctrica de Sergei Stolyarov se encontraba a unos kilómetros del epicentro en el momento de la explosión. Él conducía un tren de carga por el mismo tramo del Transiberiano. La onda expansiva estuvo a punto de sacar su convoy de las vías. Stolyarov detiene la locomotora y se comunica con el despacho. ¿Qué está pasando? El propio despachador no lo sabe con certeza.
La conexión con los trenes 211 y 212 se ha perdido. Algo terrible ocurrió en ese tramo. Entonces Sergei toma una decisión que salvará decenas de vidas. Gira su locomotora y avanza directo hacia el fuego. No huye del peligro, se mete en su corazón. La primera entrada al epicentro lo deja en shock. Imagínenselo, un ferroviario experimentado, acostumbrado a todo, de repente sin palabras. Donde deberían estar los vagones, solo hay montones de metal retorcido. Donde había rieles, ahora hay tiras de acero derretido. Pero Stolyarov no se paraliza. Empieza a recoger a los heridos. Quienes pueden caminar suben a la cabina, a los que no, los cargan en brazos. La locomotora se convierte en una ambulancia improvisada. Esa noche hace 3 viajes. 3 veces vuelve al mismo infierno, arriesgando su vida, y cada vez consigue sacar a un grupo de víctimas hacia una zona segura, donde los médicos ya esperan. Lo más duro no son las quemaduras ni el dolor. Lo más duro son las palabras de los niños. No lloran, no gritan. Solo dicen la verdad con una frialdad que hiela. Mamá ya no se va a levantar. Papá no viene con nosotros. Esas frases persiguen a Stolyarov toda la vida. Sueña con pesadillas, trenes ardiendo, gente que no alcanzó a salvar. Los gritos de quienes quedaron atrapados en el fuego. Las caras de los niños que perdieron a sus padres en un instante. El servicio médico de Ufa se moviliza de inmediato. Todas las ambulancias disponibles son enviadas a la zona del desastre. Médicos, paramédicos, enfermeras. Nadie se queda atrás. Pero cuando las primeras unidades llegan, entienden que no están preparados para algo así. Ni en los manuales habían visto quemaduras tan graves. Y aquí son cientos de heridos al mismo tiempo. Se moviliza la aviación. Helicópteros comienzan a hacer viajes de ida y vuelta entre el lugar de la catástrofe y los hospitales de Ufa. Aviones de transporte llevan a los heridos más graves a los grandes centros médicos de Moscú y Leningrado. Los médicos trabajan sin dormir, sin descanso. Las luces de los quirófanos permanecen encendidas día y noche. Cirujanos, intensivistas, terapeutas, todas las fuerzas están volcadas en salvar vidas. Pero la estadística es implacable. Oficialmente se encuentran 258 cuerpos en el lugar de la catástrofe. Solo aquellos que pudieron identificarse. Muchos otros simplemente se evaporaron en el infierno de fuego. No quedó ni rastro de ellos. A los hospitales llegan 806 personas con todo tipo de heridas. Pero para muchos, la ayuda llega demasiado tarde. Las quemaduras cubren más del 80% del cuerpo. Y la medicina de 1989 es impotente frente a daños así. Las víctimas mueren en los días, semanas y meses posteriores. Unos no resisten el shock del dolor, otros fallecen por infecciones, algunos simplemente pierden la voluntad de seguir viviendo. Hasta hoy no se conoce la cifra exacta de muertos. Se habla de entre 573 y 780 personas. La diferencia es enorme, pero tiene explicación. En el caos de aquellos días se perdieron documentos, se mezclaron datos, y no siempre los familiares sabían en qué tren viajaban sus seres queridos. Y esas cifras se convierten en tragedia humana a escala inmensa. Toda la región queda paralizada, en estado de shock. Nadie puede creer lo ocurrido. Algo así, en tiempos de paz, parece imposible. Pero en medio de la oscuridad, la gente muestra lo mejor de sí. A los hospitales de Ufa llegan colas de voluntarios. Llevan comida, agua, mantas, todo lo que pueda servir a los heridos y a sus familias. Algunos traen camiones cargados de medicinas, otros simplemente se paran bajo las ventanas de cuidados intensivos y rezan. La noticia de la catástrofe llega a Moscú y más allá, al extranjero. A la URSS vuelan los mejores médicos especialistas en quemaduras. Profesores de Moscú dejan todo y se trasladan a Ufa. Expertos británicos, tras analizar lo ocurrido, califican la tragedia como el mayor desastre ferroviario de Europa, y no es una exageración. Por número de víctimas, la catástrofe de Asha supera a todos los accidentes ferroviarios conocidos en el continente. Pero lo más terrible comienza después de que por fin logran apagar el fuego. Hay que identificar los cuerpos, los trasladan al depósito de cadáveres en Ufa. A los familiares los dejan entrar de uno en uno. Les muestran fotografías, ropa chamuscada, objetos personales, anillos, relojes, colgantes, lo poco que resistió al fuego. Muchos cuerpos quedaron irreconocibles. A 1200 grados no hay posibilidad alguna. A los familiares les enseñan solo lo que queda: trozos de tela, piezas de metal,
a veces solo cenizas en una urna. Partes de cuerpos aparecen incluso en el bosque, a cientos de metros de las vías. La onda expansiva lo esparció todo por una enorme superficie. Los equipos de búsqueda revisan cada metro, pero algunos nunca aparecen. Para muchas familias, el proceso de identificación es otra tortura. ¿Cómo reconocer a tu hijo por una medalla escolar quemada? ¿Cómo identificar a tu esposo por la hebilla derretida de un cinturón? Algunos familiares nunca reciben una respuesta clara. Pasan años esperando, con la esperanza de que sus seres queridos hayan sobrevivido y estén en algún hospital, inconscientes. Pero el milagro no llega. En el tren número 211 viajaban alumnos de la escuela 107 de Chelyabinsk. Iban rumbo a un campamento de verano, un viaje escolar cualquiera, como tantos otros. Los niños ilusionados por las vacaciones, los monitores revisando listas, los padres despidiéndose en el andén. De todo el grupo escolar, solo uno sobrevive, Alexander Zhykov. Imagínense, toda una clase muere en un segundo. Los amigos con los que jugaba al fútbol, las chicas de las que estaba enamorado, los profesores que los llevaban de excursión. Alexander sufre quemaduras graves, pero vive. Pasa meses en el hospital, decenas de operaciones, años de rehabilitación. Las heridas físicas cicatrizan, las del alma nunca. Con el tiempo se convierte en deportista. Corre maratones, compite, gana medallas. Y cada victoria la dedica a sus compañeros muertos, como si intentara vivir la vida por todos ellos al mismo tiempo. Alexander lleva en el pecho un medallón con las fotos de sus amigos fallecidos. 23 fotos de niños. 23 vidas que se apagaron en un segundo. Recuerda cada nombre, cada historia, cada sueño. Los psicólogos lo llaman síndrome del superviviente. Esa culpa de haber vivido cuando otros murieron. La pregunta, ¿por qué yo?, que lo persigue durante décadas. La escuela número 107 de Chelyabinsk levanta un monumento a los alumnos muertos. En él están grabados todos los nombres. Sus rostros miran desde las fotos y abajo una inscripción. Viajaban en busca de la felicidad, pero encontraron la eternidad. Los investigadores revisan cada pista. ¿Alguien colocó explosivos en los vagones? ¿Sabotearon las vías del tren? La versión de un atentado se estudia durante meses, pero no aparece ninguna prueba. Poco a poco, la verdad se aclara. La explosión no ocurrió en los trenes, sino bajo tierra. El origen fue el gasoducto. Era una catástrofe tecnológica, no un acto terrorista. Pero eso no la hace menos dolorosa. Cientos de personas murieron por negligencia. La investigación busca a los responsables directos. ¿Quién garantizó la calidad de las soldaduras? ¿Quién controlaba la presión del gas? ¿Quién decidió el trazado del gasoducto? Al final declaran culpables a dos hombres, Alexander Kurbatov, jefe de la sección del gasoducto, y Víktor Kurochkin, su adjunto. Toda la responsabilidad recae sobre ellos. Cuando se anuncia la sentencia, los familiares no pueden creerlo. Kurbatov y Kurochkin son condenados a 2 años en una colonia de baja seguridad. 2 años por 780 vidas. En 1997, el Tribunal de Casación revisa la apelación. Los familiares vuelven con la esperanza de que la pena se endurezca. Pero el fallo se mantiene. 2 años de colonia y asunto cerrado. Pero la vida, mientras tanto, sigue. El ferrocarril tenía que ponerse en pie de nuevo. El Transiberiano es una arteria sin la cual el país no puede funcionar. Los trenes debían continuar, pese a la tragedia. La reconstrucción comienza a los pocos días del desastre. Los obreros trabajan día y noche. Retiran los restos de los vagones, cambian los rieles retorcidos, restauran la red eléctrica. El Estado paga compensaciones a las familias. Para la época, las sumas parecían importantes. Varios miles de rublos por cada víctima. A las familias numerosas les entregan viviendas, beneficios, estancias en sanatorios. En 1992, en el kilómetro 1710 del Transiberiano, se inaugura un memorial. Placas de granito negro con los nombres de las víctimas grabados en letras doradas. Al lado, una pequeña capilla. Hasta hoy la gente sigue llegando allí con flores. Cada 4 de junio, familiares, amigos y simplemente personas solidarias se reúnen. Leen los nombres de los fallecidos, encienden velas, recuerdan. Y pasan los años, las décadas, pero las preguntas esenciales siguen sin respuesta. La más importante suena simple. ¿Cómo se pudo permitir una situación así? ¿Por qué un gasoducto de alta presión se tendió a escasos metros de la principal arteria ferroviaria del país? La pregunta duele aún más.
2000 toneladas de gas no se escapan en un segundo. Es un proceso que tarda horas, quizá días. ¿Dónde estaban los sensores? ¿Dónde estaba el sistema de control de presión? Los responsables del gasoducto dieron su explicación. Ese tramo pasaba por terreno pantanoso. Los sensores fallaban constantemente por la humedad. Las falsas alarmas eran tan habituales que los despachadores dejaron de prestarles atención. La memoria de la tragedia en el kilómetro 1710 no es solo un homenaje a los muertos. Es una advertencia para los vivos. Una advertencia de que la negligencia, tarde o temprano, siempre termina en catástrofe. Si esta historia te hizo reflexionar, dale like a este video. Compártelo con tus amigos para que más personas conozcan lo que pasó aquella noche terrible en Bashkiria. En los comentarios cuéntanos, ¿sabías antes de esta tragedia? ¿Qué crees que debería hacerse para que algo así no vuelva a repetirse? Suscríbete al canal. Esto es solo el comienzo de nuestro camino. Aún quedan muchas historias de catástrofes que cambiaron el mundo, tragedias que deben enseñarnos a cuidar la vida humana. Y recuerda, cada desastre empieza con la negligencia de alguien. Cada tragedia pudo evitarse si en su momento alguien hubiera dicho alto. No seas indiferente a lo que pasa a tu alrededor. A veces tu voz puede ser la que evite una nueva catástrofe.